Bien. Hermanos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy domingo 2 de mayo del 2021. Y los invito, hermanos, por favor, de buscar en sus Biblias el libro de Mateo y vamos a leer el capítulo 5, versículo 10. Mateo, capítulo 5, versículo 10. Y la palabra del Señor dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos. Señor y Padre Celestial, te honramos, te glorificamos, Padre, por ser nuestro Dios. Y te pedimos, Padre, en este domingo, tu día, que recibas este culto con agrado, porque, Padre, lo único que queremos es alabar y exaltar tu santo nombre. Recibe pues este culto como una ofrenda de adoración hacia ti. Y Padre, te pido que sigas siendo, Señor, con todos nosotros. Bendice este culto, que tu Espíritu Santo nos acompañe durante él, Padre. A ti sea la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y les doy la más cordial bienvenida a toda la congregación Emanuel. Muy buenos días a todos los que ya se conectaron por este medio. Y también les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por otros medios y de otras congregaciones, de otras iglesias, tal vez de otros estados. Sean todos bienvenidos a este culto del día 2 de mayo del 2021, culto matutino. Y felicitamos a los hermanos, más bien a las hermanas que cumplieron años en esta semana. Muchas felicidades a nuestra hermanita Cintia Aguilar Gómez y a nuestra hermana Magda Villegas Guevara. Desde aquí les mando un fuerte abrazo, esperando que se la hayan pasado muy bien en su día de cumpleaños, que creo que fue el día de ayer, y esperando que sigan recibiendo muchas bendiciones por parte de nuestro Dios y pues muchas felicidades. Hermanos, también quiero darles los avisos de esta semana y los estoy invitando al miércoles de oración por videoconferencia a través de Zoom, este miércoles 5 de mayo a las 6 de la tarde, además de que se transmite en vivo por YouTube. Recuerde, hermano, que este miércoles tenemos una cita a las 6 de la tarde, miércoles 5 de mayo. Tenemos una cita en nuestros miércoles de oración. Creo que cada día nos estamos conectando más personas y también nos gustaría mucho que enviaran sus motivos de oración para tomarlos en cuenta, hermano. Y recuerden que pues mientras más seamos en el culto de oración, pues nos vamos a ver nuestras caritas, nos vamos a dar muchas felicidades y Dios nos va a dar la oportunidad de orar los unos por los otros. Y también el jueves 6 de mayo a las 7 de la tarde tendremos nuestra reflexión bíblica en tiempos de COVID por Facebook y por YouTube. Recuerden compartirla a todas sus redes, con todas las personas que tengan en sus redes. Favor de compartirlas para que por medio de esta reflexión el Señor nos muestre más de su palabra y podamos entender más de lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Hermanos, es tiempo de las alabanzas. Recuerden que también con nuestra voz alabamos a nuestro Dios. Así es de que, hermanos, estén muy atentos a las alabanzas
y a los cantos que vamos a entonar en este momento. Bienvenidos seamos todos. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí, alabando su nombre. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, cantaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, cantaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, cantaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, cantaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. Cristo, Señor, así de los muertos como de los que viven. Pues si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos,
Dios eterna. Cristo es Señor de nuestra existencia. Él nos redime con dulce clemencia. Aunque esté muerto, estaré con él. Por cuanto él vive, también viviré. Tu micrófono, Iván. Hermanos, favor de buscar en sus Biblias el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 13 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer los versículos del 13 al 22. Y la palabra de Dios dice así: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Es tiempo de escuchar el mensaje de esta tarde a cargo de nuestro pastor Sergio Hernández. Favor de estar muy atentos. Bien, les damos la más cordial bienvenida a quienes han ido sumándose en este momento al culto, ya sea por esta plataforma Zoom y que también lo han hecho por las redes sociales, por el YouTube. Les invitamos pues para permanecer con su micrófono apagado. Vamos a participar del mensaje de esta mañana. Abril Cecilia Pérez, una mujer de 46 años, viajaba acompañada por su abogado y uno de sus hijos. Dos sujetos que viajaban en una motocicleta emparejaron el auto donde se trasladaba y en el cruce de Churubusco e Insurgentes en la Ciudad de México le dispararon en varias ocasiones. La agresión contra Abril
ocurrió cuando se dirigía al aeropuerto capitalino luego de acudir a una audiencia por la custodia de sus hijos. En noviembre de 2019, el Poder Judicial capitalino informó de la suspensión del juez de control Federico Mosco González, que por emitir resoluciones que al menos en 2 ocasiones relacionados con violencia contra mujeres beneficiaron a los acusados. Uno de los casos fue el de Abril, quien fue víctima de un intento de feminicidio. Aunque se salvó en ese momento y pudo denunciar los hechos, fue asesinada y su ex esposo se encuentra libre gracias a que Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en grave de tentativa, que lo mantiene en prisión preventiva ante las lesiones y la violencia familiar. Cuando leemos de noticias como estas, podemos sentirnos agotados por la aparente falta de justicia, tan normal que se repite en una y en otro lugar en nuestro país y a nivel mundial. Es posible que estemos agotados y que vivamos por lo tanto apáticos con respecto a la justicia, especialmente si los desenlaces van a ser como en el caso de Abril. En nuestro mundo, la justicia parece ser algo fortuito, caótico, incluso algo que parece que tal vez se cumpla muy lentamente o que nunca se cumpla. Ante esta terrible realidad que nos dice la palabra de Dios a través de la pluma del apóstol Pedro. Y saben, nos llama a que vivamos esta expresión de gozo y de alegría. Dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque nos das nuevamente la oportunidad esta mañana de acercarnos a tu palabra. Te rogamos que tú nos guíes a toda verdad y nos ayudes a comprender lo que tienes tú preparado para nosotros en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que podamos de esta manera animarnos, alentarnos a vivir una vida santa mientras esperamos tu justicia que siempre llegará. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro recorrido por la primera epístola de Pedro, a la carta de su primera carta, y que le hemos llamado Somos una familia en Cristo. Hemos pasado más de la mitad de esta carta y estamos por llegar a la parte del desenlace, no sin antes encontrar en ellos mensaje de aliento, de esperanza para todos y cada uno de nosotros. Entonces, pues les quiero invitar para que sigan el texto bíblico ahí en Primera de Pedro 3, versículo 13 en adelante. Saben, Pedro ha venido instruyendo a las iglesias de Asia Menor mediante pautas específicas de cómo vivir en un mundo que es cruel, que es hostil, que es real. El mundo de Pedro no difiere mucho del mundo en el que nosotros vivimos. Todavía hay injusticias por todos lados, aunque tenemos unos marcos legales mucho más amplios que los que había en el tiempo de Pedro, todavía la injusticia es algo cotidiano, normal. El marco de su exposición ha sido el problema del sufrimiento, es decir, ha elaborado una serie de pautas, de directrices para estos grupos cristianos de Asia Menor. Recuerden que era una carta circular, que están viviendo bajo el fuego de la persecución. Así que Pedro ofrece ahora sus principios para soportar el sufrimiento de un modo absolutamente cristiano, es decir, que no tiene comparación, que tiene un toque distintivo y que la justicia y la resistencia se hace de una manera y en similitud a nuestro apellido que llevamos como cristianos. Y déjenme compartirles el versículo número 13 en esta traducción, que dice:
Y ustedes, a quienes les va a hacer daño, si se esfuerzan por hacer el bien, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Así que la primera exhortación que hace aquí el apóstol Pedro es que nos esforcemos en hacer el bien. Y no perdamos de vista lo que hemos mencionado. Esta carta se da en el marco de la persecución, en el marco donde hombres y mujeres por su fe están siendo arrestados, en el marco donde hombres y mujeres por su fe son señalados y son marginados y son mal vistos en su comunidad. Así que nunca perdamos de vista que esto es lo que en este marco está escribiendo el apóstol Pedro. Así que nos dice que nos esforcemos por hacer el bien. Aunque puede parecer ingenuo pensar que la buena conducta salvará siempre a los cristianos de la persecución, lo que Pedro dice aquí es que, pues no es ingenuo, está consciente de esta realidad. No cabe duda de que su pregunta, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien?, es de algún modo una pregunta retórica. Él sabe que esto ocurre, que esto es real, que esto está pasando, pero no obstante, él, que está claramente consciente de esta realidad, los dice: vamos a vivir como creyentes aunque experimentemos el sufrimiento. Jesús enseñó esto a sus discípulos. Allá en Mateo 5:10, que fue la lectura que hicimos al principio de este culto, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que el reino de los cielos se identifica con aquellos que hacen la justicia, porque el reino de los cielos es el espacio verdadero donde habrá justicia, donde habrá equidad, donde el Señor plenamente gobernará y buscará lo mejor para todos los que habitan ahí. Y entonces, hombres y mujeres que vivimos en esta tierra, pero que pertenecemos al reino de los cielos, que estamos de paso por este planeta mientras llegamos a nuestra patria celestial, pues tenemos que anhelar ese espacio, pero mientras llegamos tenemos que ser bienaventurados, porque nos van a ver como seres extraños, como bichos raros, como gente que no pertenecemos a este mundo y que tenemos una ética y una forma de vivir muy contraria a los valores de esta sociedad. Así que desde el principio Jesús les dice a sus discípulos: no les extrañe, al contrario, dichosos, bienaventurados si esto ocurre. Y la experiencia que está viviendo la congregación de Pedro en esa primera etapa de la iglesia, pues lo confirma una y otra vez. Lo que tenemos es, pues, una postura de esperanza que se introduce en este contexto, un contexto verdaderamente realista. Pero en última instancia, la certeza de Pedro se fundamenta en una esperanza final. Aunque no lo haga en este momento, Dios instaurará finalmente una justicia completa. Y eso es lo que anuncia la iglesia. Lo hacemos de dos maneras. Uno, cuando lo empezamos a experimentar en nuestro núcleo, con nuestras familias, con los que declaramos que somos cristianos. Y dos, cuando anunciamos que esto va a ocurrir, cosa que pasará el día que el Señor regrese por su iglesia, por su pueblo. Ahora, continuemos con nuestro desarrollo de este pasaje. Dice Primera de Pedro 3:14: dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. ¿A qué le teme el ser humano? Le teme al aislamiento, le teme al sufrimiento y le teme finalmente a la muerte. Por lo tanto, hace muchas cosas para no sentirse aislado, para no sufrir, y hace todo lo que sea posible para salvar el pellejo, para evitar la muerte. Y a veces, cuando haces esto, evitar estar aislado, evitar el sufrimiento o evitar la muerte, comprometemos nuestros valores, nuestros principios, por salvar nuestro pellejo. Y saben, esto es una experiencia
que no solamente es parte de la vida cristiana, todos los seres humanos tenemos ese sentimiento de cuidar nuestra vida, de preservarla, y esa vez muchas veces nos hace que claudiquemos de nuestros valores y principios más profundos. Así que la segunda idea de esta mañana: si sufrimos por hacer lo justo, somos bienaventurados. Si sufrimos por hacer lo justo, somos bienaventurados. Y hemos dicho que Pedro no es ingenuo respecto a estos asuntos del sufrimiento. Pero Pedro continúa diciéndole: dichosos si sufren por causa de la justicia. Y la palabra bienaventurados aquí evoca la idea de privilegiados o premiados. Sí. En otros pasajes de la Escritura nos da la idea de felices, gozosos, pero pues nadie puede estar realmente feliz por el sufrimiento y la persecución. No es un estado ideal. Y entonces más bien aquí el pasaje evoca esto: privilegiados o premiados. El Señor va a tomar en cuenta, va a observar lo que ustedes están haciendo. Y esto es como cuando el que va al campo de batalla, pues ciertamente está arriesgando la vida, y se declara que tiene una convicción muy fuerte para pelear por su país, por su bandera, por sus postulados, por la seguridad de su ciudad, de su familia o hasta de él mismo. Pero lo cierto es que pues no espera que esté libre de sufrimiento. Va a haber dolor, va a haber aislamiento, va a haber tortura y puede llegar finalmente la muerte cuando estás en el campo de batalla. Pero qué orgullo que la persona, si sobrevive, pueda ser condecorado, ¿sí? Que pueda exhibir las medallas que son propias de de haber dado su vida para defender su familia, su lugar, su casa, en fin, su ciudad. Ser un valiente. O bien, también es un honor cuando muchas veces tienen que ir al campo de batalla, sea en su territorio original o fuera de su territorio, y esa persona, ese soldado, a lo mejor pierde la vida, pero con honores lo despiden. Ponen una bandera, la insignia de su patria, en su ataúd, y su familia reconoce el valor y todos los que están alrededor. ¿Saben? Si por eso lucha un soldado en esta tierra, por una medalla que se va a perder, que la pueden robar o que se va a desintegrar, o por una bandera que va a cubrir un féretro, ¿cuánto más nosotros deberíamos mantenernos firmes si la promesa y la esperanza de estos bienaventurados, privilegiados o premiados no es una medalla que se va a descomponer, a oxidar o que nos la pueden robar, sino que es la vida eterna, la plenitud, la libertad de todos nuestros males, el lugar donde vamos a estar plenamente? Ahora sí va a ser un espacio de justicia. Ahora, cuando Pedro utiliza esta expresión de bienaventurados son y que posiblemente vengan las persecuciones, usa una expresión o un tiempo, un modo en griego que es el modo optativo, que quiere decir que esto puede reducir las posibilidades cuando les dice tengan un buen comportamiento para que no los persigan, pero no necesariamente quiere decir que va a ocurrir, porque a veces predicamos y enseñamos que a los cristianos no nos va a pasar nada. No, nosotros también sufrimos y vamos a sufrir. Mucha gente lo ha dicho, cuando viene a los pies de Cristo, resulta que su vida es más complicada que antes, sí, porque ahora se da cuenta de que estaba siendo violento, o que estaba cayendo en corrupción, o que tenía una vida totalmente fuera de control, y cuando quiere controlarla, cuando quiere ser honesto, cuando quiere dejar una adicción, resulta que sus amigos y el mundo alrededor lo invita y le dice ven, 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 y cuando le dices no, pues claro que viene el aislamiento, viene el señalamiento, viene la persecución, viene el sufrimiento, o puede venir la muerte. Aunque Pedro cree que en la regla general debe buscar una buena conducta, esto aliviará el sufrimiento, sabe que no todos los oponentes serán indulgentes, y eso lo vemos en la historia de la iglesia. Aún aquí,
encuentra algo positivo, como señaló, como enseñó Jesús, quien sufrió por hacer lo que estaba bien, y entonces dice, esto traerá bendición. Fíjense lo que dice Isaías 8, 12 al 13, que dice, no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer, Él es quien te deberá hacer temblar. Y entonces el profeta Isaías habla precisamente del contraste. Si tú temes a los que matan el cuerpo, a los que te señalan, a los que hablan más de ti, o simplemente a los que te marginan, cuidado, porque puedes caer en hacer lo que a ellos les agrada y no lo que le agrada a Dios, a quien servimos y del cual sí es el juez final y que evaluará nuestra vida. Así que nos dice, tengamos mucho, pero mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque la actitud del creyente a veces es claudicar, ¿sí? No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos. Él es a quien debes temer, Él es a quien te debería hacer temblar. Cuidado, porque sí, como cristianos, pues somos débiles y queremos hacer las cosas como otros también lo hacen, y tengamos cuidado con eso. Bien, continúa nuestra... en aquellos casos en que tengan que soportar o que tengamos que soportar el sufrimiento, Pedro nos exhorta a nosotros como lectores que no tengamos miedo a quienes nos oprimen. Y nuevamente cita las palabras de Jesús de bienaventurados los que soportan la persecución en los tiempos difíciles. Ahora, primera de Pedro 3:14 dice lo siguiente. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Y entonces Pedro dice, vayamos del temor al mundo a la honra de Dios. No temamos pues lo que todos sentimos y nos angustia, el dolor, el sufrimiento, y busquemos la honra del Señor. Esto es lo más importante, sí. Y para esto pues está siguiendo el pasaje de Isaías 8 que hemos citado. ¿Saben cuántas veces como cristianos tendemos a claudicar en los momentos difíciles? En lugar de temer, los cristianos debemos honrar a Cristo, porque Él y debemos de estar dispuestos a hablar con audacia sobre nuestra esperanza. Es decir, que hay que honrar la santidad del Señor y negarnos a profanar su nombre o a incumplir con los prescritos, con lo que Él ha mandado y nos ha revelado en su palabra. Y debemos de temerle más a Él que a los seres humanos. Pero esta disposición a vivir una vida santa, una vida que le agrada al Señor, no está relegada a meras actitudes mentales o espirituales, no son solamente buenas intenciones, sino que es una dimensión en la que toda la vida debe ser una vida santa. Esto implica una disposición constante a hablar en su nombre, a confesar nuestra lealtad a Él y dar un valeroso testimonio de lo que ha sido la salvación que Él nos ha otorgado. Como cristianos, la defensa tiene que ver con esa esperanza, de manera exhaustiva, como todo aquello que dirige la historia a su destino final. No nos acomodamos a lo que ocurre en esta tierra porque eso cambia. Pensamos en el juicio final, pensamos en la palabra del Señor, pensamos
que su mensaje de justicia, de dignidad que está en la Escritura, se habrá de cumplir. Y entonces, aunque en este momento temporalmente vemos que no pasa nada y somos tentados a ser como los demás, tenemos que recordar que la historia está en las manos de Dios y que Él la va a cumplir y que su palabra se va a cumplir plenamente. Así como prometió que vendría el Salvador Jesucristo y lo cumplió, así como prometió que Él daría su vida por nosotros y lo cumplió, y así como prometió que se levantaría de la tumba y lo cumplió y reina. Y esperamos el último momento cuando Él regrese por su pueblo. Así que esta idea de vivir y de agradar al Señor tiene las siguientes connotaciones. Aparte de salvación, habla de herencia y habla de esperanza y habla de vindicación, es decir, de una restauración final. Sí, aunque podamos ser señalados por algo injusto, Dios, que es el juez justo, observa todo, tanto en nuestra vida como en los que están a nuestro alrededor. En otras palabras, se esperaría que los cristianos estemos siempre preparados para hablar de la salvación que Dios imparte a su pueblo por medio de Jesucristo y de cómo ésta se manifiesta o se manifestará al final de la historia. Es decir, que la última palabra la tiene el Señor. Esta misma esperanza nos sustenta en medio de la persecución y nos da fuerzas para seguir adelante cuando todo parece sombrío y cuando parece que ya no hay esperanza. Les comparto porque a veces uno pensaría, bueno, y esto se cumplió en algún momento en la historia de la iglesia. Hay un discurso, una carta de un hombre que se llamó Diogneto. No conocemos plenamente su identidad, pero Eusebio, el primer historiador de la iglesia, da testimonio de esta carta, de este discurso, y a la vez este hombre que vivió a finales del primer siglo, principios del segundo, muy cercano al tiempo en el que escribe el apóstol Pedro y que vive precisamente en esa zona de Asia Menor, él escribe lo siguiente acerca de cómo viven los cristianos en esos tiempos de persecución. Dice: los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad y por su lenguaje ni por sus costumbres. Viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que estén encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos les persiguen. Qué desafío, ¿verdad? Vivir una vida ejemplar, cumpliendo la palabra del Señor, una vida santa, aunque el entorno sea hostil, nos invita a ser como ellos, o nos señale, persiga o dé muerte por ser distintos y no ser como ellos. Esta audacia, advierte Pedro, no debe producir en los cristianos actitudes también defensivas o arrogantes y desagradables. A veces parece que somos muy intolerantes con el mundo y queremos ganar discusiones argumentando y hablando de la superioridad del cristianismo, que esto es cierto, pero en ninguna forma podemos hacerlo a través de actos violentos o desestimando a otros, porque ni Jesús lo hizo. Él mostró, Él habló, y el que quiera seguirme, que me siga. El que esté atento y escuche, que escuche, y el que no, está en plena libertad. Pero no se trata de ganar por nuestros argumentos y la violencia. No se trata de llegar al poder civil y establecer por la fuerza ahora del Estado nuestras formas de ser como cristianos. No se trata de humillar al otro porque no entiende la verdad. Se trata de amar y de dar testimonio. Y el Señor es el que cambia corazones. Y si ha cambiado el mío, que me dé mansedumbre y humildad para presentarme delante de los otros.
que yo actúo con gentileza y respeto, manteniendo una conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de nosotros en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Así que en lugar de ponernos a la defensiva con cierta agresividad, que suele a veces ser también psicológicamente hablando una expresión de inseguridad, los cristianos hemos de defender al Señor de un modo humilde y respetuoso. Esta forma de proceder puede coadyuvar tanto a la conversión de quienes son objeto de ella, como a la condescendencia cuando se desata la persecución. Porque en la historia de la iglesia siempre ha habido gente que dice, ¿y por qué les hacen mal si ellos no hacen ningún mal? Además, si vives una vida ejemplar delante de nuestros oponentes, estos pueden tener una clara conciencia, es decir, darse cuenta de lo mal que están haciendo. Allá en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, el apóstol Pablo lo escribió de esta manera: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley por instintos, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y siempre ha habido quienes defiendan a los humildes, a los sencillos, quienes se den cuenta de lo que realmente está ocurriendo y de las injusticias que otros pueden cometer. Así que dejemos eso en las manos del Señor, no en nuestras manos. Y la última parte de este pasaje que estamos revisando en esta sección, la encontramos ahí en Primera de Pedro 3, 17 y 18. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Así que la cuarta idea de esta mañana: Jesucristo sufrió injustamente en manos de pecadores, pero fue vindicado por el Dios de toda justicia. Sí, por eso lo levantó de la tumba victorioso. Y saben, a veces nosotros queremos establecer la justicia en nuestras manos. Y Jesús pudo haberlo hecho en su momento. Se lo dijo a sus discípulos: si yo quisiera en este momento, cuando lo estaban arrestando, pudiera venir una legión de ángeles y terminar con los que me están arrestando. Pero Él decidió caminar hacia la cruz. Dio su vida por ti y por mí. Si no lo hubiera hecho, tú y yo no tendríamos esperanza ni tendríamos futuro. Pero porque lo hizo, tú y yo tenemos esperanza. Empieza en esta tierra, pero continúa hasta el día final. Estos versículos comienzan presentando el ejemplo de Jesús como objeto de consideración e imitación para hacer frente a la persecución, si ésta llega en algún momento. Jesús padeció siendo un hombre justo, a manos de los injustos, pero fue también vindicado, restaurado, reconocido, levantado, y ahora está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Las iglesias de Pedro, a las cuales les está escribiendo como nosotros, lo tenemos que saber. Jesús permanece ahí en el trono, y todos aquellos que permanecemos fiel a sus palabras, también como Él, seremos vindicados, es decir, seremos restaurados, seremos levantados, será reconocida nuestra justicia si hemos actuado de esta manera. Esta es la esperanza que nos sostiene cuando sufrimos, una esperanza de la que hemos de estar dispuestos a hablar, y que Pedro les invita a aquellos hermanos y nos invita ahora a abrazarlo, a que no claudiquemos y que nos mantengamos fieles,
porque nosotros no sufrimos solamente como los demás, tenemos una esperanza futura. Fíjense lo que dice Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Fijar la mirada en Jesús. Porque si la fijamos en nuestro dolor, en nuestra debilidad, en lo que vamos a perder, en lo que vamos a sufrir, claro que vamos a claudicar. Pero ¿a poco no? Un deportista de alto rendimiento no se fija en lo que lo critiquen, en que tiene la tentación de los alimentos que están a su alcance, pero que no son buenos para su adiestramiento, para su preparación física. Tendrá que irse a dormir temprano, tendrá que abstenerse de ciertos vicios, tendrá que mantener una vida disciplinada, tendrá, si es estudiante, una doble jornada, estudiar y también practicar su deporte. Pero pone la mirada en la meta, en el objetivo. Este año, que es año olímpico, hay muchos que han trabajado 10, 12, 15 años, toda la vida, con tal de llegar y que su nombre se vea ahí y que puedan decir: soy un atleta olímpico, y qué mejor que su nombre quede ahí en el podio. Y si lo hacen por una carrera que va a durar 15, 20 años, y por una medalla, y por un récord que va a durar a la mejor de esta olimpiada a la otra, nosotros, que lo hacemos por la vida eterna, deberíamos mantener la vista en la meta. La meta es ser como Jesús y estar con Él para siempre. Así que la vida cristiana implica trabajo arduo, requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios, correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder o con el poder del Espíritu Santo. Y para vivir con eficiencia esta vida, debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Titubearemos si apartamos la mirada de Él y si nos miramos a nosotros mismos o contemplamos las circunstancias que nos rodean. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando este mismo Pedro quiso acercarse a Jesús caminando sobre el mar? Y cuando se dio cuenta lo que estaba haciendo y volteó a su alrededor, se empezó a hundir. Perdió de vista a Jesús. Cuando retomó la mirada y se tomó de Jesús, volvió a caminar y terminar su meta. Debemos correr para participar en la carrera de Cristo, no en la nuestra, y siempre debemos fijar nuestra mirada en Él. Hemos de intentar recobrar nuestra confianza en la justicia, pero debemos hacerlo transfiriendo nuestra esperanza de los sistemas de justicia humanos a Dios, a sus acciones, tanto en este mundo como especialmente en el venidero. Es en este futuro donde hemos de concentrar nuestra esperanza de vindicación y justicia final. Por ejemplo, puedo llorar por aquellos niños que han sido sometidos a abusos por sus padres y trabajar hasta el agotamiento para que el número de estos delitos se reduzca. Pero también puedo sentirme consternado al leer en el periódico de la mañana que cierto juez ha puesto en libertad a un acusado por falta de pruebas. Puedo sentirme lastimado. Y cuando así todos los que seguían el caso estaban seguros de la culpabilidad de este padre. Naturalmente, el sistema legal demanda de las pruebas que sean claras y fehacientes para declarar culpable a alguien. Sin embargo, sigo sintiéndome consternado cuando veo que los maltratadores quedan en libertad para cometer de nuevo los mismos delitos. Pero ¿saben? Me es más fácil sobrellevar esa clase de limitaciones y caos de la sociedad, porque sé que algún día todo será rectificado.
Los culpables serán justamente castigados y las víctimas inocentes, vindicadas para disfrutar de la vida que Dios quiere para ellos. ¿Saben? He conocido a personas que fueron despedidas de sus empleos por ser honestas, cuyos hijos padecieron severas formas de aislamiento por querer vivir vidas cristianas. Personas que pusieron en peligro sus carreras por su fe y compromiso denominacional como hombres y mujeres de fe. Y otros que se sintieron rechazados por negar a seguir a las multitudes, como todos lo hacen. Tales personas se dan cuenta que enseguida de que el mensaje de Pedro se aplica a sus vidas y encuentran consuelo en medio de sus problemas, reflexionando cuidadosamente sobre la vindicación final de Dios. Pueden aprender a decir algún día y por ello vivir el presente con alegría. El mensaje de Pedro tiene algo que decir a cada situación. El apóstol sabe lo difícil que es luchar contra las presiones para seguir la corriente y para ser aceptado. Sabe que los cristianos se esfuerzan en vivir vidas santas y buenas, y por abstenerse de conductas pecaminosas, y sabe que tendrán que tener una fe y valor especial para soportar la presión y mantenerse firmes. Entiendo que Pedro quiere que te concentres en el día final, en que Dios hará finalmente justicia. Él quiere que digas lo siguiente: no voy a ceder a los hábitos pecaminosos de mis compañeros y mis amigos. Seré señal y seré leal a las enseñanzas de Jesús, viviendo de una manera fiel y obediente. Soportaré muchas noches solitarias y pocos amigos. Buscaré a mis amigos entre quienes yo deseen obedecer a Dios. Y esperaré el día en que Dios mostrará que la virtud más auténtica es la fidelidad y no la aceptación. Y recordaré estas palabras finales que el apóstol escribe en Hebreos 12, 3 y 4. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y saben, cuando el escritor de Hebreos habla, dice, sí es difícil, no es fácil mantenerse fiel al Señor, pero mientras hay vida, lo pueden hacer. No han tenido que ir al Calvario como Jesús. Y si tuviéramos que hacerlo, dice, manténganse fieles, porque la vindicación, la victoria final, está en las manos de nuestro Señor. Y así como Él murió como un justo en manos de los pecadores, su justicia le fue contada por el Padre y lo levantó de los muertos para vivir la plenitud de vida en su reino. Así ha prometido para los que nos mantengamos fieles a Él y vivamos en plenitud de vida cuando estemos con el Señor. La justicia entonces reinará porque el Dios justo la establecerá. Que esta sea nuestra esperanza y nos ayude a vivir una vida de santidad en medio de una vida que nos jala para ser aceptados. Que seamos fieles a nuestro Señor mientras Él nos tiene en esta tierra. Vamos ahora. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra. No es fácil ser cristianos en este mundo de tanta injusticia. Pero Jesús vino a este mundo para traer la luz. La quisieron apagar, pero ha alumbrado para la eternidad. Nosotros somos llamados también a vivir en esta luz. Ayúdanos para que nuestra luz también alumbre.
y que podamos mantener la mirada en el día final, cuando tú establecerás justicia perfecta. Mientras tanto, que yo, que mi familia, que nuestra iglesia pueda vivir en justicia, en amor y haciendo lo que a ti te agrada hasta el día que nos encontremos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro culto de esta mañana. Le damos gracias a Dios por el mensaje de esta mañana. Y hermanos, les pido de favor que busquen en sus Biblias el libro de Números y vamos a leer el capítulo 7 y versículo 3. Números, capítulo 7, versículo 3. Y la palabra del Señor dice así: y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Hermanos, es tiempo de darle al Señor lo que le corresponde. Y recuerde que durante la alabanza que viene a continuación aparecerán los números para hacer sus depósitos, transferencias. Y en el caso de que usted no lo pueda hacer de este modo, puede hablarle a la hermana Magda o al pastor y ellos con gusto pasarán a sus hogares por sus diezmos y por sus ofrendas. Gracias, hermanos. Gracias damos a nuestro Dios trino y uno. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Hermanos, oremos por las ofrendas. Señor, te agradecemos por esta tarde ya casi que tú nos permites vivir. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se han levantado en tu nombre. Te pedimos, Padre eterno, que las multipliques, Señor, y que, Señor, hagas que sean suficientes, Padre, para el engrandecimiento de tu obra.
y lo que se necesita, Señor, pagar en la congregación hermana. Te agradezco por los hermanos que pudieron dar y te pido, Señor, por los que no pudieron hacerlo, tal vez porque no tienen trabajo, tal vez, no sé, Señor, solamente tú sabes el motivo. Señor, bendícelos, dales un trabajo, que no haga falta alimento en su mesa. Gracias, Padre, pues, por todo lo que tú nos das, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a tener nuestra oración para terminar nuestro culto. Les recordamos que a través de las redes sociales, el WhatsApp, el Messenger de Face, pueden hacer llegar sus motivos de oración para que podamos tomarlos en cuenta en este culto y en otro espacio que tenemos los días miércoles también en nuestro culto de oración. Vamos a orar, les invito a que escuchen lo que dice el Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias con nuestras hermanas que tú les permitiste cumplir un año más esta semana que ha terminado. Te damos gracias por la vida de Cintia Aguilar Gómez, que pues tú le permites cumplir un año más de vida. Te ruego porque tú la guíes, la fortalezcas, pues es una joven y está tratando de encontrar dirección para su vida. Te pido, Padre, porque tú se la des, porque no la abandones, porque ella pueda ser sensible a tu voz, y te agradecemos por el año que está iniciando en su vida, que tú encamines sus pasos para el bien. Y también, Padre, queremos darte gracias por nuestra hermana Magda Villegas. Gracias porque aún en medio de los tiempos difíciles, de la adversidad, de la enfermedad, de algunas crisis que hubo en su familia en este último año, tú le has concedido la vida, y el día de ayer pudo celebrar, darte gracias por lo que tú has hecho en su vida, porque tú la has sostenido y guardado. Te rogamos que la sigas fortaleciendo, sobre todo que guarde su salud y que ella pueda seguirte sirviendo como es su anhelo. Gracias, Padre, por su vida. Ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Zuleima y Dana Paola. Ellas estarán viajando de regreso de Veracruz a esta ciudad. Te rogamos que tú les guardes, les sostengas, les muestres tu bendita voluntad a cada una de ellas y les permitas regresar con gozo y alegría aquí a la ciudad de Acapulco. También ponemos en tus manos la vida de Diana Gatica, hija de nuestra hermana Amelia, por su embarazo que pues está estable. Te agradecemos por eso y confiamos que tú le permitirás continuar con él y pues tener a su segundo hijo en sus brazos. También ponemos en tus manos a la hermana Amelia Barrera, que ella pues ha sido diagnosticada con hipotiroidismo y está en el proceso de que pueda regularse su metabolismo. Te ruego, Padre, porque tú seas con ella y le des la salud que tanto requiere. También ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Lucio Segura. Gracias, Padre, porque tú lo has guardado, lo has sostenido, porque estás con él y le has llenado de fortaleza a pesar de los años que tú le has concedido en esta tierra. Él sigue fuerte y queriéndote servir. En tus manos lo ponemos. Bendice también a mi cuñado Gabriel Fernández. Él está pasando por un momento difícil. Ha habido pues un problema por ahí personal que ha tenido y te ruego, Padre, porque tú lo ayudes a tomar las mejores decisiones, que lo guardes de mal, lo protejas y que él pueda encontrar en ti paz y tranquilidad y respuesta para su necesidad. Padre, te quiero pedir por nuestra iglesia, nuestra congregación. Hemos reiniciado los trabajos para continuar el área de los niños y te pedimos que tú nos multipliques en fuerzas, en recursos, para que podamos hacerlo y podamos ver culminada esta obra que nos permita servirte mejor, sobre todo a los niños de nuestra congregación. Y Padre, quiero poner también en tus manos esta sociedad de Acapulco, de Guerrero,
ahora que han iniciado todo lo que son las contiendas electorales, que éstas se desarrollen en paz, en tranquilidad, que tú pongas a la persona que es más adecuada para la administración, tanto en Acapulco como en el gobierno estatal, y aquellos que nos han de representar ante los diferentes congresos. Te pido, Padre, que podamos en medio de esto prepararnos y estar listos para discernir nuestro voto y hacerlo de manera inteligente. Y Padre, que en esta semana que está iniciando, tú nos guardes, nos protejas, seas con nosotros en el camino, en el hogar, donde quiera que estemos, que nos guardes de mal y nos permitas vivir una vida que a ti te agrade. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Les recordamos que tenemos por esta misma plataforma nuestro culto a las 18 horas. Más al ratito este culto lo editamos un poquito y lo compartimos, tanto sigue en YouTube como está en Facebook, para que ustedes lo puedan compartir con sus amigos, familiares, con los hermanos de la iglesia que no pudieron conectarse. Y nos vemos a las 6 de la tarde, pero terminando la alabanza, les invito para que abran su cámara, sus micrófonos, podamos saludarnos, podamos saludar a los que nos están viendo en la transmisión y desearnos la paz del Señor, aunque sea ahí a la distancia. Vamos a tener esta última alabanza. Digo, quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Vamos a abrir nuestra cámara para podernos saludar unos a otros. Saludos, Hola Aurora, nos da gusto verte. Iván. Hermana Isabel, gusto. Isabel. ¿Está su mamá ahí también? No, porque tiene a mi hermano en casa, pero a ratito sí la conecto. Ah, ok, perfecto. Felicidades, Magda. Dacha. Hola, Magda. Hola. Bendiciones, hermano. Hermana Karma Ávila, también le saludamos. Veo que está por ahí. Buenas tardes. Juan, buenas tardes, bendiciones. Eso. Bueno, pues les esperamos. Recuerden que transmitimos esta por la tarde. Nos encontramos en este mismo canal a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga. Bonita